SER Podcast. Hola, soy Ángeles Barceló. Estás escuchando Las 7 de Hoy por Hoy, un podcast diario de actualidad para estar informado en menos de 20 minutos. Escucha el episodio de hoy. Hola, muy buenos días. Si el clima en los parlamentos es el clima de su política, así está la política británica. En la Cámara de Westminster, ante las críticas de la oposición y de muchos de los suyos, Boris Johnson tuvo que pedir perdón, acorralado por la fiesta en su residencia oficial, mientras su gobierno pedía a los ciudadanos un confinamiento estricto. Mr. Speaker, I want to apologize. I know that millions of people across this country have made extraordinary sacrifices. Quiero pedir disculpas. Sé que hay millones de personas que se han sacrificado y que están enfadados cuando piensan que las reglas no se siguen por quienes hacen precisamente esas reglas. Eso es lo que dijo el primer ministro, que también dijo, ante el revuelo general en esa misma Cámara, que confundió la fiesta con una reunión de trabajo. José Luis Sastre, hola. Hola, Ángeles, buenos días. Está Johnson en una situación muy delicada para encarar una ola que persiste en toda Europa y frente a la que la OMS ha pedido que no se aborde todavía como si fuera una gripe. Y sin embargo, aquí en España el gobierno está planteando que hay que empezar ya a diseñar esa estrategia, aunque no sea para aplicarla ahora, sino para cuando pase una ola que no remite, que de hecho deja un nuevo récord de contagios en este país y la incidencia en 3.100 puntos, pero sí que crece a menor velocidad. Asegura la ministra Darias que promoverá la discusión sobre cuál debe ser la estrategia sanitaria a medio plazo. También estamos promoviendo desde el Gobierno de España este debate con nuestros socios europeos con el objetivo de determinar las mejores opciones para enfrentarnos a una enfermedad pandémica que poco a poco, gradualmente y con toda la prudencia, va adquiriendo características de endemia, al menos en nuestro entorno, pero dicho como acabo de manifestar, con toda la cautela. En Europa, sin embargo, prefieren esperar para este debate, Bayo. Sí, lo dejaba claro hace 2 días Marco Cavalieri, responsable de vacunas de la Agencia Europea del Medicamento, señalando que es muy importante tener en cuenta el impacto potencial de la variante Omicron y no tomarse la COVID como una enfermedad leve. En el continente, por ahora, solo Italia aboga como España por gripalizar la COVID. En el Reino Unido, su ministro de Vacunaciones decía hace unos días en la BBC que la vacunación de los jóvenes es el camino para transicionar de una pandemia a una enfermedad endémica. El Reino Unido rozaba ayer los 130.000 contagios y los 400 fallecidos en un solo día. Aquí en España el gobierno va a fijar hoy el precio máximo de los test de antígenos en las farmacias. No han dado pistas, solo dicen que va a ser un precio asequible. De momento la prioridad para gobierno y comunidades es cómo aliviar la presión de los centros de salud, y ese pasa por reducir los trámites para pedir las bajas y las altas por COVID. Sanidad defiende que el médico de cabecera sí puede, en un mismo acto, dar la baja y firmar un alta en diferido para los días siguientes. Madrid duda de que la norma actual lo permita, pero el caso es que así lo hacen ya o están en camino de hacerlo varias autonomías. Con la voluntad de acuerdo, siendo creativos, siendo imaginativos también, para encontrar la fórmula de hacerlo posible, de hacer posible el referéndum. Estuvo ayer en Madrid el presidente catalán, Pere Aragonès, que insiste en pedir un referéndum sobre la autodeterminación de Cataluña. Eso a la espera de que se convoque una nueva mesa de diálogo y mientras el gobierno está negociando con Esquerra su apoyo a la reforma laboral. Nos dijo ayer aquí en Hoy por Hoy Gabriel Rufián que su voluntad, la de Esquerra, es que haya acuerdo en esa materia, a pesar de que ahora mismo parece lejos. Y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, enfría la expectativa de que sea Ciudadanos quien dé finalmente sus votos al decreto en el Congreso. Díaz, que salió de nuevo en defensa de Alberto Garzón en la polémica por la carne y las macrogranjas. Hoy el ministro de Consumo se reunirá con la Unión de Pequeños Ganaderos y Agricultores. Mientras el PP aprieta por ese flanco, pide la renuncia del ministro. En la carrera electoral en Castilla y León, Pablo Casado prepara para este viernes la visita a una granja en Ávila. Y a medio camino entre la información deportiva y la diplomática sigue el caso Djokovic. Acaba de comenzar el sorteo del Abierto de Australia contando con el tenista serbio, pero eso no impide que el ministro le pueda deportar algo Sampe que todavía no ha decidido. Sigue en el aire ese asunto de su momento, ¿podéis abrir el micrófono? A ver, ahora. Gracias. Sigue en el aire ese asunto de su deportación, pero ya no lo deportivo. Djokovic, como dices, está en el sorteo y va a debutar ante un compatriota, el también serbio Kecmanovic, y la suerte ha querido que vaya por la misma parte del cuadro que Rafa Nadal, que debutará contra el estadounidense Marcos Girón, con lo que si los dos van ganando y sus eliminatorias y el serbio finalmente no es deportado, Nadal y Djokovic se enfrentarían en unas hipotéticas semifinales. Por cierto, que el torneo se ha visto obligado por el gobierno local del estado de Victoria a reducir el aforo al 50% por el incremento de la ola de contagios que se está viviendo en Australia.
Es jueves, es 13 de enero. Gillian Ayala, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Hola Sastre. Esta noche cuando estaba buscando una efeméride para recordar con vosotros, bueno, pues me encontré con que el 13 de enero tampoco que sea un día muy especial. Vaya. Pero, espera, pero buscando un poquito más, me encontré con un submarino amarillo. Bueno, también tengo que matizar que hoy no es el aniversario de la canción. Te lo has hecho venir bien. Pero sí del disco que se estrenó el 13 de enero de 1969. Bueno, ya vale, ya cuenta. Del disco homónimo hay que decir, porque esta canción la habían incluido ya en otro disco que se llamaba Revolver. En realidad casi ninguna canción de este nuevo disco era nueva, pero Yellow Submarine, por ejemplo, es la primera y la única canción en la historia del grupo que cantó Ringo Starr. Tú eres fan, Ángels, pero más de la canción o de la película. Yo soy muy fan de las canciones. Yo las películas me importa, no me conozco, pero sí de las canciones y de esta especialmente. Vamos ya con el tiempo para hoy, Gillian, que se espera más bien frío, ¿no? Sí, más bien frío en toda España. Hoy van a bajar las máximas, que no van a subir de los 10 grados de media en prácticamente ningún punto de la península, pero eso sí, tendremos un jueves soleado y con tiempo estable. Casi 180.000 positivos en un día, lo acabamos de escuchar en portada. España suma un nuevo récord. Y más allá de la estadística, la realidad para nuestro día a día es que ayer, de esas 180.000 personas, muchas están en el mundo laboral, no pudieron ir a trabajar porque se han contagiado. Y si vamos sumando los datos de los últimos días, nos encontramos con que hay sectores con un déficit crítico de personal. Por poner un par de ejemplos, en Baleares, los contagios entre los abogados y los funcionarios está provocando ya retrasos e incluso la suspensión de juicios que estaban programados para esta semana y para los próximos días. Y además cuenta hoy el diario ABC que la explosión de contagios que está provocando Omicron está amenazando ahora también a los suministros, sobre todo en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque miles de reponedores, transportistas y distribuidores están de baja por COVID. Según la patronal de transporte en ese país, hay 80.000 camioneros de baja en Estados Unidos. Y en los supermercados pues ya escasean productos como los huevos, el pollo o el tomate. Y entre los profesores también hay bajas, no solo en Estados Unidos, también aquí en España. Esta semana los niños volvieron al colegio sin que las comunidades autónomas tuviesen claro cuántos profesores iban a estar disponibles el lunes para retomar esas clases. Hoy, 4 días después, Castilla-La Mancha, por ejemplo, asegura que tiene a 900 profesores de baja. Y los datos son llamativos porque triplican a los que se ofrecieron este mismo lunes. Ser Toledo, Aldo Gómez, buenos días. Hola, buenos días. Tiene explicación. La Consejería de Educación asegura que este incremento de datos se ha producido como consecuencia de la tramitación de las bajas a la vuelta de las vacaciones de Navidad y no tanto porque se hayan contagiado todos estos profesores entre el lunes y el miércoles. Rosana Rodríguez es la consejera de Educación de Castilla-La Mancha. Son 900 las bajas del profesorado. Corresponde un poco a lo que nosotros pensamos. Sabemos que esta semana y la semana que viene serán semanas duras para el conjunto de las bajas que tenemos, pero no surgen los casos dentro de la escuela. Esto quiero que quede suficientemente claro. Con todo sigue siendo un porcentaje mínimo de la plantilla, es un 3,23% del total. De momento parece que no está habiendo problemas para cubrir las bajas. En ello coinciden tanto la Junta de Castilla-La Mancha como los sindicatos. La prioridad del Gobierno siempre fue garantizar la presencialidad en las aulas a pesar de la situación sanitaria con la sexta ola, y hoy hay un estudio que avala esa apuesta. Sí, porque un 20% de los alumnos han tenido serias dificultades para seguir las clases online desde el inicio de la pandemia. Además, la mayoría cree que los profesores no están todavía preparados para dar esta forma de docencia y que se les han sobrecargado también las tareas. Informa Adela Molina. Son los alumnos de las familias más pobres los que, como en otras ocasiones, han tenido más dificultades. 1 de cada 5 ha tenido que seguir las clases online usando simplemente un teléfono. Eulalia Alemani es portavoz de la FAD. Señalar la dificultad que puede tener una persona, ¿no?, de poder seguir clases online, hacer los deberes, hacer las tareas, hacer todo a través de un smartphone. Y ahí hay una diferencia significativa de los alumnos, el alumnado más vulnerable. Es decir, que hemos encontrado que son los que más han tenido que utilizar el teléfono móvil para poder hacer un seguimiento de las clases online. El estudio, que se basa en la percepción de los estudiantes, también concluye que las clases virtuales suponen más esfuerzo y una sobrecarga de tareas para paliar la falta de presencialidad. Además, las chicas han notado más la falta de contacto social, han sufrido más aburrimiento, más estrés o falta de motivación.
Y hoy se reanuda en la Audiencia Nacional el juicio por el caso Gürtel en Boadilla del Monte y lo hace con las conclusiones de la Fiscalía. Empieza así la recta final del juicio que podría suponer una nueva condena para el PP que figura en este proceso, recordemos, como partícipe a título lucrativo. Y a esta hora les adelantamos aquí en la SER que la Fiscalía va a pedir al Tribunal Constitucional que admita el recurso de amparo de la Asociación 13 Rosas contra el diputado de Vox, Javier Ortega Smith. El Ministerio Público señala que los magistrados deben analizar el recurso porque la asociación no pudo recurrir la decisión del Tribunal Supremo de archivar la querella. Ahora la Fiscalía pide que los magistrados del Constitucional admitan el recurso, lo estudien y que luego dicten la resolución. Radio Madrid, Alfonso Gea. La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Constitucional que analice y admita el recurso de amparo de la Asociación 13 Rosas contra el diputado de Vox, Javier Ortega Smith. El Supremo ya cerró hace meses la vía jurisdiccional penal en este asunto, pero los afectados decidieron entonces actuar ante el Tribunal de Garantías. Será la Sala Primera del Constitucional la que deba reconsiderar si admite este recurso, pero el Ministerio Público ya fija su posición porque entiende que la inadmisión no debe rubricarse. El abogado de la Asociación 13 Rosas, Eduardo Ranz, señala que tienen esperanzas de que su recurso vaya hacia adelante. Nos hemos adherido a esa consideración del fiscal y esperamos que el Pleno del Tribunal Constitucional delibere inhabilitando al diputado de Vox y a su vez que éste sea condenado por un delito de injurias y calumnias hechas con publicidad contra el recuerdo de esas 13 mujeres que dieron su vida por la libertad y por la democracia. La Asociación 13 Rosas solicita que el diputado de Vox y también concejal en el Ayuntamiento de la capital sea inhabilitado. De serlo, su bolsillo quedaría muy tocado al perder su nómina de concejal y también su nómina de parlamentario. Y el Tribunal Supremo ha avalado que la Hermandad de la Esclavitud Santísimo de la Laguna no admita a mujeres como socias, porque dice que su fin es exclusivamente religioso y que se reserva el derecho de admisión. Amplía Pedro Jiménez. El Supremo da la razón a la Asociación Pontificia Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de la Laguna en Tenerife. Considera que encaja en la Constitución que no permita que las mujeres sean socias de la hermandad. Una mujer reclamó que se anulara ese artículo de los estatutos porque consideraba que vulneraba el derecho de igualdad. El juzgado primero y la audiencia de Tenerife después le dieron la razón, pero no lo ve igual el alto tribunal. La Sala de lo Civil recuerda que la esclavitud del Santísimo Cristo está formada solo por hombres desde 1659, que no actúa en régimen de monopolio. La recurrente puede ir a otras hermandades y su finalidad es exclusivamente religiosa. Los magistrados subrayan que el derecho de asociación comprende tanto el derecho de asociarse como el de establecer tus propias reglas sobre el derecho de admisión y las causas de expulsión de los socios. SER Podcast. El Banco de España revisará al alza sus previsiones de crecimiento para la economía española en 2021, después de que el INE corrigiera sus datos y haya apuntado que el PIB creció en el tercer trimestre más de lo que había estimado Jordi Fàbrega. A finales de diciembre, el INE mejoró sus primeras estimaciones para concluir que la economía española había crecido un 2,6% en el tercer trimestre, 6 décimas más de lo que había dicho inicialmente. También aumentó 1 décima el crecimiento anunciado en el trimestre anterior. Esas revisiones harán que el Banco de España modifique sus propios informes. En los últimos prevé que la economía española haya crecido un 4,5% en 2021 y anuncia un crecimiento del 5,4% en 2022, pero el gobernador Pablo Hernández de Cos anuncia que la subirán. Una ligera revisión tanto para el año pasado como para el año corriente. De confirmarse estas previsiones del Banco de España, podemos decir que el PIB español recuperaría ese nivel entre finales de este año 2022 o comienzos del año siguiente. Sobre la inflación, de Cos prevé que termine este año por debajo del 2%. Hoy vuelve a subir el precio de la luz, hoy cuesta 9 euros más que ayer, está en los 215 euros con 15 céntimos el megavatio hora y con el dato de este jueves, el precio medio de enero se sitúa en 181 euros, el triple de lo que costó la luz en enero del año pasado, aunque eso sí, es un 24% más barato que en diciembre, que fue, recordemos, el más caro desde que hay registros. Y otro precio que subió también a finales del año pasado fue el precio de la vivienda. Sí, especialmente en Madrid, Cataluña y Baleares, según los datos de la Sociedad de Tasación, y donde más ha subido es en la vivienda nueva. Además, espera que esa tendencia al alza se mantenga a lo largo de este año. Javier Ruiz. La vivienda ha subido un 3% en 2021, especialmente en la segunda mitad del año, y va a seguir subiendo en 2022. Pero la Sociedad de Tasación dice 2023 va a ser el año del freno. Hay 2 capitales en las que las subidas han sido especialmente pronunciadas, más del 4% en Málaga y en Palma de Mallorca, y otras 3 en las que sube en torno al 3%, Barcelona, San Sebastián y Madrid. Así que con esos datos, una pregunta, ¿estamos de nuevo ante una burbuja inmobiliaria? Juan
Juan Fernández Aceituno, de la Sociedad de Tasación, dice que salvo en 6 ciudades... derrapan algo más, el resto es un crecimiento bastante sostenido, prudente y sensato del precio de la vivienda nueva, ¿no? El precio de la vivienda en España sube un 3%, es más estable que en Europa, donde sube un 7%, o en Estados Unidos, donde ha llegado a subir un 19%. Y esto es lo positivo. Lo negativo, siguen quedándose fuera los jóvenes. En 2021 se les ha dificultado todavía más comprar o incluso alquilar. Un mercado, el del alquiler, que representa ya 1 de cada 4 viviendas en el parque inmobiliario español, 5 puntos más que hace una década. De la crónica internacional, Rusia, que ha iniciado nuevas maniobras militares a gran escala en la frontera con Ucrania y también en la de Georgia, mientras sigue negociando con la OTAN. En la reunión de este miércoles, la primera en más de 2 años entre Rusia y la OTAN, ninguna de las dos partes logró poner a un lado sus diferencias. El gobierno de Putin dice que no se puede hablar de seguridad europea sin contar con ellos y por eso ha seguido adelante con sus ensayos en esas fronteras con más de 10.000 soldados. Desde Moscú informa para la SER Javier González Cuesta. Cuanto más conversan Rusia y la OTAN, más diferencias se encuentran entre ellos. Tras las conversaciones bilaterales del lunes entre Moscú y Washington, ayer fue el turno de reunirse con los 30 miembros de la Alianza Atlántica. El secretario general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, rechazó rotundamente la exigencia del Kremlin de que la organización no acepte nuevos aliados. Primero, porque pondría en peligro a los países que lindan con sus fronteras. Y segundo, porque denunció que fue Rusia quien usó la fuerza contra Ucrania. Как известно, сегодня завершился второй этап дипломатического триатлона. La visión de Moscú es radicalmente distinta. El jefe de su delegación subrayó que es imperativo que la OTAN cierre sus puertas a otros países. Según Alexander Grushko, si apoya a naciones como Ucrania y Georgia, esto puede llevar a consecuencias impredecibles para la seguridad europea. Asimismo, Grushko recalcó que Rusia solo retirará los más de 100.000 soldados que rodean a Ucrania si este país acata los acuerdos de paz de 2015 y la OTAN deja de apoyar a Kiev con armas e instructores. En Estados Unidos, el Comité de Investigación del Asalto al Capitolio ha pedido al líder de los republicanos en el Congreso que muestre los mensajes que se intercambió con Donald Trump el 6 de enero de 2020. Y también los de las semanas posteriores al asalto al Capitolio. Kevin McCarthy es el cargo republicano de más alto rango institucional en activo que es citado por el comité, aunque esta madrugada asegurado que no va a colaborar con esta mesa de investigación y además no estaba obligado a hacerlo. Washington, Víctor Sancho. La solicitud de información a McCarthy tiene 2 focos principales. El primero, conocer directamente qué se dijo en la llamada que tuvo con Trump durante el asalto, una comunicación que McCarthy calificó en alguna ocasión de muy acalorada y en la que pidió al entonces presidente que actuara para contener la violencia. Como respuesta recibió una afrenta, acusándole de no estar tan enfadado por el resultado de las elecciones como los asaltantes. El segundo punto de interés son las comunicaciones que tuvo con el entorno de Trump, especialmente su jefe de gabinete, sobre cómo se gestó el plan para intentar revertir los resultados y posteriormente analizar cómo afrontar el proceso de impeachment. McCarthy es el político republicano de más alto rango que ha sido citado por el comité que investiga el asalto y el tercer congresista en ser llamado a declarar. Los otros 2 se han negado a colaborar. La que sí se ha entrevistado con el comité es la última portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, ahora convertida en presentadora de la cadena conservadora Fox News. Suscríbete a las 7 de Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Cadena SER. La radio.